Muy buenas noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a su programa Justicia para Todos. Un programa que fue diseñado para asistir el derecho a la sociedad, integrarlos de una forma clara, de una forma congruente, de una forma precisa. El día de hoy vamos a tocar y abordar algunos temas legales, como sería el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué derechos y obligaciones tiene el matrimonio? ¿Cuáles son los requisitos para contraer matrimonio? ¿Y cuáles son los débitos que se tienen? También vamos a platicar de qué es el divorcio, los tipos de divorcio que existen, por qué la gente se divorcia, qué derechos tienen, qué obligaciones tienen y todo lo que conlleva el divorcio como tal. No se me vaya porque esto se va a poner muy interesante y seguramente lo va a poder aplicar a su vida diaria en estos temas. Vamos a un corte comercial, regresamos en unos segundos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta y para tocar primeramente el tema del matrimonio, igual que el del divorcio, he invitado aquí al programa a una serie de especialistas que vamos a abordar estos temas. Les presento a la licenciada Munira Sánchez. Hola, buenas noches. Les presento de igual forma a la licenciada Saya Bausan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. De igual forma al licenciado Gonzalo Covarrubias. Buenas noches a todos. Y al licenciado Miguel Jiménez. Muchas gracias, buenas noches. Bien, pues por orden lógico vamos a platicar acerca del matrimonio. No sé si aquí el licenciado Gonzalo nos pueda señalar qué es el matrimonio y dónde se regula el matrimonio. Bueno, ¿qué es el matrimonio? Es una unión legal entre dos personas, independientemente de si se trata de una pareja heterosexual o una pareja homosexual, de acuerdo a lo que dispone el Código Civil. Para ello, quiero darle lectura al artículo 146 para mayor precisión. En el Código Civil se dice que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Es decir, estamos hablando que es una unión y hay ayuda mutua en las dos personas que contraen el matrimonio. Bien, eso entonces se regula en el Código Civil. Se regula en el Código Civil. En el federal, en el local de cada En el entidad. federal y en el local. Si estamos hablando de que hay un matrimonio celebrado en las Islas Marías, ahí el código que va a prevalecer es el Código Civil Federal, porque todos los actos son federales y se regulan con legislación federal en un territorio federal como las Islas Marías. Bien. Si estamos hablando del Distrito Federal, el código que va a regir dentro de esta demarcación será el Código Civil para el Distrito Federal. Si estamos hablando del Estado de México, el correspondiente Código Civil del Estado de México y así sucesivamente en cada entidad federativa. Porque así lo prescribe incluso el artículo 130 constitucional cuando hace una división en cuanto a las facultades de los estados, en las facultades de federación y en las facultades de cada una de las entidades federativas como el Distrito Federal, tratándose de actos del Estado civil de las personas. Muy bien, muy bien. Aquí el licenciado Miguel, ¿cuáles serían los requisitos para contraer matrimonio? Bueno, aquí, como ya lo decía el licenciado, hay que tener cuidado porque las reglas de donde uno se va a casar deben de tenerse en cuenta el estado donde cada uno de los matrimonios desea contraer matrimonio. Aquí rige un principio del derecho que dice que el lugar rige al acto. De manera que los contrayentes, cuando se van a casar, se acogen a una legislación local. Un ejemplo, me caso en Morelos. Bueno, tengo que ver cuáles son los requisitos que la legislación del Código Civil del Estado de Morelos y la legislación del Registro Civil me marcan, que en términos generales será ser mayores, en la mayoría de los estados requieren 16 años, 14 años, presentar en algunos estados comprobantes de estudios médicos,
acta de matrimonio y ciertos requisitos que ya cada entidad lo va determinando. Pero aquí tenemos que, justamente la precisión que hace es tener cuidado. ¿Por qué? Porque si bien cuando nos casamos nos acogemos a una legislación, en términos del 121 constitucional, todos los actos civiles de todo el país se van a reconocer en las otras entidades. Muy bien. Sí, entonces, cuando nos casamos, digamos que hay una conexión de leyes porque, nos casamos en un lugar, pero a veces podemos radicar en otra entidad federativa. Entonces, perdón que te interrumpa. Se podría decir que aunque yo me case en una entidad federativa, es oponible a toda la República. Claro, totalmente. O sea, se reconoce ese matrimonio a toda la República. Totalmente. Incluso si te casas en el extranjero también. Sí. Bueno, nada más hay que ratificarlo. Nada más, también quiero hacer un pequeño apuntamiento, que en el artículo 121 constitucional, atento a lo que acaba de decir el licenciado, se habla de que en cada estado de la federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de los otros. Y en la fracción 4 de este mismo artículo, claro, completando lo que dice aquí el licenciado, se habla de que los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo me caso en la Ciudad de México? ¿Se me reconoce en otros países este matrimonio? Digo, porque el caso que planteaba la licenciada Munira es en el caso de que yo me case fuera de territorio nacional. Pero en el caso de que yo me caso dentro de la República Mexicana y me voy a otro país a vivir, digamos a Canadá, ¿se me reconoce mi estado del matrimonio como tal o no se me reconoce? Sí, tan es así que se reconoce un acto del Estado civil que hay determinados convenios internacionales que incluso señalan de que quien contrae matrimonio en un país y pretende disolverlo en otro país cuando estaba a lo mejor prohibido en el país donde se contrajo, se está cometiendo un fraude a la ley. Entonces, estamos hablando de que sí se reconoce el acto del Estado civil, pero hay reglas que rigen ese acto que son propios de cada país y que pueden ocasionar consecuencias de derecho en otros países. O sea, es una coordinación incluso de cooperación internacional, tratándose de actos Veo aquí que la licenciada desea comentar algunas cuestiones. Sí, bueno, referente a lo que comentaba la licenciada Munira, si supongamos que nos casamos en otro país, el procedimiento para hacerlo legal y para que esté inscrito aquí en México, tenemos desde que nos casamos a que llegamos a territorio nacional, tenemos un lapso de 2 meses para que vayamos al registro civil, hagamos la inscripción de nuestra acta de matrimonio y así pueda surtir efectos. Y ahora quisiera comentar también el caso de si unos extranjeros se quisieran casar en nuestro país. A ver, ¿qué pasa en ese caso? En el caso de un extranjero que se quiera casar en México, tienen que cubrir, los requisitos como comentaba el licenciado Jiménez, pero además deben de llevar a cabo su acta de nacimiento apostillada o legalizada previamente. Tienen que comprobar también con un permiso de la Secretaría de Gobernación de que se encuentran en la Ciudad de México, o en el estado en el que hablemos, y que además exista una constancia legal de su estancia en el país. Y con estos requisitos surtirían los mismos efectos que para un nacional. ¿Y se les da algún documento que ampare esto? O sea, este reconocimiento entiendo que lo hace la autoridad, pero ¿emiten un nuevo documento como tal? Sí, se les da también un acta, vamos a llamarle como un acta de matrimonio igual a la que se expediría aquí en la Ciudad de México, pero con una anotación de que ese matrimonio se llevó a cabo en otro país. Okay. Y que surte efectos aquí, se le reconoce en territorio nacional y es oponible totalmente, ¿no? Así es. Ok, bueno, no sé si también aquí el licenciado Gonzalo o la licenciada Munira Sánchez nos puedan hablar acerca de qué impedimentos podemos encontrar para podernos casar. O sea, ¿cuál sería un impedimento? No querer casarte. Ese sería uno. Ese es uno, y sí lo dice claramente la ley. Tal cual. No querer casarte, ¿no? No querer, también impotencia, ¿no? Impotencia a nivel sexual. A nivel, exacto. Okay. Alguna enfermedad. Okay. Incurable y contagiosa. Okay. El estar casado con otra persona, supongo. El estar casado con otra persona, claro. Debe tener alguna nulidad, supongo. Nulidad y aparte está cometiendo un delito, ¿no? ¿Es la bigamia? La bigamia, entonces, y está penado.
Ok. No sé acá los licenciados que nos puedan comentar con respecto a estos impedimentos para contraer matrimonio. Bueno, ahí la ley nos regula los impedimentos de dos formas. Hay impedimentos que son dispensables y hay impedimentos que no son dispensables. Habrá impedimentos que de manera, no son dispensables que, tengo que hacer una precisión anterior. Los impedimentos tienen una razón moral, parten de una cuestión moral. No me puedo casar con mi cuñada. Ok, por la familia, como hay. Exactamente. Lazos de familia. Lazos de familia, después lazos ya cuestiones biológicas. Ajá. Pero, tenemos que estar en función de cada uno de los impedimentos, dependiendo de cada uno, porque habrá unos que admitan dispensa. Y los que admitan dispensa, los tutores, quienes ejercen la patria potestad, podrán otorgarla, o inclusive en su caso un juez, podrán otorgarla, y por ese medio sí me podré casar. ¿Cómo qué caso, Miguel? Más concreto para que nos puedan entender entre los televidentes. Yo creo que para efectos prácticos tenemos que ir a lo que la ley casuísticamente nos va determinando. Y sí nos dice, por ejemplo... Miguel, pero también nos podrías hacer la precisión de qué es una dispensa, porque no sé si nuestro público sepa también qué es una dispensa. Por ejemplo, nos dice la ley, la falta de edad requerida por esta ley, 14 y 16 años, la falta de consentimiento de quien ejerce la patria potestad, el parentesco con sanguinidad sin limitación, de manera que yo no me puedo casar ni con mi padre, madre, con mi hijo, con mi hija, con mi hermana, con mi hermano. Hay una excepción que es con los colaterales, que son mis tíos, primos, que marcan hasta el 3er grado, y siempre y cuando se haya obtenido la dispensa. La dispensa la vamos a entender como un consentimiento, ¿sí? Se sabe que se está en este impedimento legal, pero se perdona. Okay. No es tan grave que la ley lo permite. ¿Sí? Es como actos relativos, digamos. Exactamente. Por ejemplo, nos marca aquí el artículo 156 del Código Civil que la fracción 10, la fracción 9 es dispensable. Y la fracción 9 se refiere a padecer una enfermedad crónica incurable que sea además contagiosa hereditaria. Es decir, si yo estoy enfermo, tengo un padecimiento que sea crónico, que sea hereditario, pero mi esposa, mi futura esposa, lo sabe. ¿Y lo acepta? Y lo acepta, ella me otorga la dispensa. Okay, o sea, se puede convalidar, digamos, el acto como tal, ¿no? Se consiente. Pero supongo que también hay actos que no se pueden convalidar. Claro. O sea, hay algunos impedimentos que de facto como tal no se puede contraer ese tipo de matrimonio. Casarme con mi hija. O el adoptado con su adoptante. Tampoco se dispensa. Tampoco. Ok. Bueno, pues no sé si quieran comentar rápidamente algún impedimento que les haya llamado la atención. Y porque estamos a punto de irnos a un comercial, no sé si quieran tocar algún tema rápido. A mí me gustaría hacer una precisión de algo que comentó la licenciada Baxón respecto de registrar su acta de matrimonio cuando se contrae el matrimonio fuera del país. A ver, sí. La ley marca que se tiene que registrar dentro de estos 2 meses para efecto de que se le reconozca la validez a partir de la fecha de cuando uno se casó. Okay. ¿Sí? Si uno no lo hace dentro de esos 2 meses, no es que el matrimonio no sea válido, simplemente se le van a reconocer derechos a partir de su inscripción. A partir de la inscripción. Entonces, sí llega a ser una cuestión interesante y peligrosa porque hay gente que se casa fuera del país y regresa después de 2 años y el que se reconozcan estos derechos sí llega a ser importante. Digamos que pierde antigüedad, ¿no? En términos simples, sí. Vamos a un mensaje comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, amigos, estamos de regreso para seguir platicando acerca del matrimonio. Vamos a platicar sobre los derechos que se dan a partir de que uno contrae el matrimonio. Licenciado Gonzalo, no sé si nos quiere decir cuáles serían esos derechos o esas obligaciones que tenemos cuando nos casamos como tal. Bueno, hay derechos y hay obligaciones derivados del matrimonio. Uno de ellos es a contribuir por partes iguales al sostenimiento del hogar, al mantenimiento de los hijos, a tomar las decisiones propias dentro del núcleo familiar. Bien. Incluso también uno de los derechos es el de vivir con su pareja
dentro de un lugar que se va a denominar domicilio conyugal, que es el que se establece de común acuerdo, pero también es una obligación dentro del Código Civil el que se esté viviendo en un hogar considerado como hogar conyugal. Y si alguno de los cónyuges se van por trabajo a vivir a otro país, ¿qué domicilio es el domicilio conyugal? Pues se supone que es el lugar donde de común acuerdo fijaron las condiciones de su matrimonio. O sea, digamos así, si el hogar conyugal fue fijado en el Distrito Federal en su momento y el señor, por una u otra circunstancia, o también la señora, claro, deben salir del territorio donde se encuentran, pues el hogar finalmente sí se sigue manteniendo ahí. Simplemente de que ya no se está en ese momento materialmente dentro de un domicilio. Sin embargo, ahí fue donde se fijó de común acuerdo un domicilio como matrimonio. Y lo fijamos dentro del acta de matrimonio, el domicilio. No necesariamente. Las actas de matrimonio a veces tienen el domicilio de los padres. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Es donde se fijan las condiciones de los bienes dentro de un matrimonio. Por lo regular, estas capitulaciones obran en un matrimonio celebrado por sociedad conyugal, donde se establece qué bienes son los que se van a encontrar afectados en la sociedad conyugal y cuáles se encuentran excluidos. Es simplemente fijar qué bienes se encuentran dentro de la masa matrimonial. ¿En esas capitulaciones no se podría establecer cuál es el domicilio conyugal? Podría ser si uno de los bienes es la casa donde van a llevar a cabo su matrimonio. Mucha de la gente que se ha contraído matrimonio no conocen lo que son las capitulaciones matrimoniales. No, y es más, hay muchas personas que no saben de que muchas veces en el registro civil se nos dan algunos formatos de capitulaciones matrimoniales y simplemente se dice que todo lo adquirido durante el matrimonio es parte de la sociedad conyugal y hasta ahí se queda. ¿Tú, don Miguel, sí leíste las capitulaciones matrimoniales cuando te casaste? De hecho, yo otorgué capitulaciones matrimoniales cuando me casé. Okay. Justo este tema que estás tocando es muy importante, porque lamentablemente el propio gobierno, los propios oficiales del registro civil, no le dan el fomento a otorgar estas capitulaciones. Las capitulaciones, ahí yo discrepo, no puedes señalar el domicilio conyugal. Porque las capitulaciones se otorgan en dos momentos, o cuando te casas o durante el matrimonio, y las capitulaciones quedan en resguardo del registro civil. De manera que yo hago el convenio, presento mi solicitud para casarme, y en esta solicitud acompaño mi convenio. Bien. ¿Qué es lo que va a contener las capitulaciones matrimoniales? Las capitulaciones va a contener todo un inventario de bienes que se tienen en ese momento, y por bienes entenderemos activos y pasivos. Pero a la par el matrimonio, los futuros consortes o futuros esposos deberán de pensar qué posibles bienes habrá en un futuro, qué ha de pasar con ellos, el régimen bajo el cual se han de casar. Hoy en día, y lo platicábamos, tal vez no se tocó el tema en el momento de casarse, que se tienen dos regímenes, separación de bienes y sociedad conyugal. O esta sociedad conyugal también llamada comúnmente como bienes mancomunados. Claro. Pero a la par, la legislación permite hacer un régimen mixto, en el que sea una separación de bienes, pero también haya bienes que sean comunes para los dos. Okay. Eso tú lo vas acordando, digamos, eso es como uno una especie acuerda de convenio exactamente para decir, en esto sí doy, en esto no. Tal cual. La naturaleza de las capitulaciones es un convenio. Y se puede revocar en cualquier momento. Las capitulaciones se pueden modificar en cualquier momento. ¿Cómo las modifico? ¿De forma administrativa, de forma judicial? Se pueden las dos formas. De hecho, aquí nos vamos a la misma regla que decíamos hace rato. El lugar donde nos casamos es el lugar que le rige a las capitulaciones matrimoniales. Okay. De manera que tendremos que ver la legislación de cada entidad federativa, como por ejemplo el Distrito Federal marca para otorgarlas es un documento privado o bien en escritura pública, cuando hay bienes que necesiten una protocolización ante el notario. Okay. Pero para modificar el régimen conyugal, o bien es ante notario, o bien por medio de un juez, nada más. Ok. Eso serían requisitos, de contraer matrimonio, pero los derechos y obligaciones quedamos en que, ¿tú qué entiendes por derechos, qué entiendes por obligaciones respecto del matrimonio? ¿Qué serían como tal? Aquí tenemos que también hacer una distinción,
porque habrá derechos y obligaciones entre los cónyuges, habrá derechos y obligaciones de los cónyuges para con los bienes, y habrá derechos y obligaciones de los cónyuges para con los hijos. Okay. Digamos que son 3 tipos de relaciones que deberemos de analizar. De cuidar y analizar. ¿No? Es decir, ya comentaban hace rato, entre los cónyuges, un deber que tienen, y principal, ayuda mutua y deber de cohabitación. Okay. Eso es, digamos, entre ellos. Para con los bienes, bueno, cómo se han de administrar los bienes, qué pasa si alguno de ellos quiere enajenarlo. Ahora, si yo no contraigo matrimonio, pero sí vivo en unión libre con una persona, ¿tengo esos mismos derechos y obligaciones que el matrimonio con esa persona o no las tengo? Sí, bueno, son 2 relaciones diferentes. Me gustaría hacer la precisión porque muchas veces, inclusive la unión libre o relación de concubinato, a veces también se llega a confundir con la simple unión religiosa. A veces la gente confunde que habiéndose casado por la iglesia o alguna religión, ya hace las veces de un matrimonio civil. Claro. La vida en común de los concubinos, la unión libre, sí está regulada por la ley. Y la ley le otorga los mismos derechos que le otorga el matrimonio. Sí. Habrá derechos que sean privativos del matrimonio, que ahí no podemos hacer nada, pero en su mayoría, derechos de alimentos, derechos... sucesión sus también. Derechos hereditarios, Claro. Derechos alimentarios. Hay muchos derechos que ya se reconocen y se equiparan al matrimonio. ¿Por qué? Porque también por una cuestión social el Estado no podía ser ajeno a estas relaciones de hecho. De ahí que se le equiparen los mismos derechos al matrimonio. Ok. Ahora, hace ratito tocabas tú el tema de las modalidades para contraer matrimonio, la separación de bienes, la sociedad conyugal. No sé si aquí la licenciada Munira nos pueda tocar qué es la sociedad conyugal, cuál es la separación de bienes o qué aspectos los rigen a cada uno de estos. Bueno, la separación de bienes, como bien lo dice, cuando nos casamos y decidimos adquirir esta modalidad, es que los bienes que estén a mi nombre se van a quedar a mi nombre y son de mi patrimonio. Okay. Y los de mi cónyuge van a quedarse a nombre y son de él y no entran dentro de la masa de la sociedad. Y en sociedad conyugal, esa modalidad quiere decir que todos los bienes que tengamos, tanto mi cónyuge como los míos, entran a la misma masa, entran al mismo matrimonio. Forman un mismo patrimonio. Forman un mismo patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esto es muy importante para cuando nos divorciamos, ¿no? Ojalá que no existiera el divorcio, pero hoy día cada vez va más arriba, que ya lo vamos a tocar, pero cuando nos divorciamos es muy importante saber si estás casado por bienes mancomunados o por separación de bienes, para saber qué le toca a cada quien, ¿no? Y ahí es donde empiezan las dificultades ya en un divorcio. Don Gonzalo, ¿tú bajo qué régimen te casaste? Yo, pues, sociedad conyugal. ¿Estabas totalmente de acuerdo en casarte bajo esa modalidad? Sí. O sea, vas a compartir totalmente tus bienes y los de tu esposa y los van a proteger. Sí. Totalmente. Okay. Sí, de hecho hay una constitución de patrimonio familiar respecto de algunos bienes. Muy bien. Sí, es obligación del juez de registro civil, ¿no? Preguntarte bajo qué régimen te quieres. Que los dos estén de acuerdo. Y que los dos estén de acuerdo. Ahora, si no, en ninguna de las partes, si no se menciona, se entiende que se casan por la modalidad de sociedad conyugal. Ok. Licenciada Saya. Yo nada más quisiera, antes agregar entre los derechos y obligaciones del matrimonio, el tema de la planificación familiar. Ya que hoy en día estamos en una época en la que también, como hemos visto en temas anteriores, ciertas cuestiones de derecho y de decisiones han ido evolucionando, y más en el caso de las mujeres, como ha comentado la licenciada Munira en programas anteriores. Hoy en día existe algo que se llama también el empoderamiento de la mujer, pero en sí, ¿qué entendemos por empoderamiento? Si no es en esta capacidad de decisión, que ella también pueda elegir y ser parte de la decisión. Y aquí aplica en lo que es la planificación familiar, ya que hoy ya los dos pueden decidir de qué manera y cuántos y en qué momentos van a tener hijos, ya que antes igual, pues por costumbre, vamos a llamarle, que también el matrimonio ha sido algo de costumbre,
Pues siempre se tenía que pues tuviéramos los hijos que la naturaleza nos lo permitiera, o si teníamos una tradición familiar que éramos familias muy grandes. Pero hoy en día se nos otorga también esa facultad y esa decisión de que podamos intervenir de qué manera queremos tener a nuestros hijos, o incluso si no quisiéramos tenerlos, ya que ya se toma desde el Código Civil como un derecho y una obligación. Bien, pues ustedes ya conocen qué es el matrimonio, con todo lo que hemos platicado a lo largo de estos módulos de este programa. Si usted está convencido de casarse, pues adelante, ya sabe qué hacer, cuáles son los requisitos. Y le deseo suerte totalmente, ya que la familia es el principal núcleo en toda sociedad. Vamos a un corte comercial para poder seguir hablando al regreso de lo que es el divorcio, modalidades del mismo y cómo se formaliza totalmente el divorcio. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y vamos a tocar, ya tocamos la parte del matrimonio, vamos ahorita a hablar acerca del divorcio, qué es y en qué normatividad se encuentra establecido el divorcio y los tipos, obviamente, de divorcio que existen en nuestro país. Le pido aquí al licenciado Gonzalo nos precise qué es el divorcio. El divorcio es la disolución del vínculo conyugal previsto dentro de la ley. ¿Cuántos tipos de divorcio hay? En varias legislaciones de la República podemos encontrar divorcio voluntario, divorcio necesario, y en algunas entidades también podemos encontrar el divorcio sin causa. Verbigracia. Es el llamado divorcio exprés. Exactamente. Por ejemplo, en el Estado de México y en el Distrito Federal podemos encontrar perfectamente señaladas estas modalidades de divorcio. Bien, ok. Ahora, la licenciada Saya, no sé si nos pueda señalar cuáles serían los efectos del divorcio. O sea, ¿qué pasa si yo me divorcio? Bueno, yo nada más quisiera hacer un comentario también a nuestro público de cómo también ha cambiado la figura entre el matrimonio y el divorcio y por qué hoy en día hay tantos divorcios. Porque si nos vamos también un poquito atrás, pues realmente la figura del divorcio, pues no era nula, pero realmente era muy baja, era escasa. O incluso había una separación, pero no había un divorcio de manera oficial, por llamarle así. Se veía mal, ¿no? Incluso el divorciarse realmente así en las es. sociedades, ¿no? Y de hecho, todavía en la actualidad tenemos estados en donde el divorcio casi no se toca. Siguen siendo temas, vamos a llamarle tabú, porque se ve muy mal a la divorciada o se ve mal al divorciado. Claro. Y también, pues esto promueve otra serie de conductas que bueno, se van viciando. Tenemos una estadística, que es lo que yo quisiera compartirles, que nos la da el INEGI, en donde en los últimos 4 o 5 años hemos tenido una alza del 57% en la tasa de divorcios. Sí, y yo creo que esto ha pasado, Saya, porque hoy día, como lo hemos comentado en varios programas, la mujer ha tomado un papel muy importante. Entonces, de igualdad con el hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer también sale a trabajar, la mujer también adquiere puestos importantes de dirección, ¿no? Entonces, es cuando la mujer es independiente. Antes, ¿no? Antes la mujer dependía totalmente del esposo, del cónyuge. Entonces, pues digamos que la mujer por eso se detenía mucho. Pero hoy día, la mujer no necesita a un hombre, a un cónyuge para poder sobrevivir, ¿no? Puesto que ya tiene un papel importante dentro de la sociedad. Yo creo que por eso las estadísticas han subido tanto de divorcio en la actualidad. Claro, y ahí precisamente es por lo que sube el porcentaje. Hoy en día los divorcios son mayormente por decisión de la mujer, ya que existe, como dice Munira, una independencia económica y además porque ya hoy tienes más voz y voto. Ya hoy no te aguantas, ya hoy realmente dices lo que está pasando y lo expresas, pero por lo mismo, porque sabes que tienes derechos, a su vez tenemos obligaciones. Pero este número se ha ido incrementando y principalmente también, como lo decía Gonzalo y Bonita, del divorcio express, porque hoy también ya los métodos y los procedimientos
son más breves, no son tan tediosos, vamos a llamarle, ni tan complicados. Y además también tenemos que la edad también ya ha variado para casarse. Antes teníamos matrimonios entre personas que se llevaban incluso desde los 15 años. Incluso en nuestra misma estadística en el Estado de México tenemos que de 10 matrimonios, de 6 que se les tomó para la encuesta, la mayoría se casaron entre los 15 y los 18 años. Es una edad realmente... ¿Qué necesidad, por no, Dios? y que incluso yo ahí les cuestionaría principalmente, ¿de verdad estaban convencidos? ¿Realmente es lo que querían? ¿Sabían a lo que se estaban metiendo? ¿Realmente sabían lo que estaban firmando? No, porque no había una madurez como tal, ¿no? A los 15 años no tienes una madurez para adquirir este papel tan importante dentro de la sociedad, porque como bien dijo el licenciado Héctor, la familia es la parte fundamental en cualquier sociedad. Es la principal, ¿no? Es la unidad, sí, exacto, en toda entonces sociedad. lo que rige en toda sociedad. Incluso también esta tasa de divorcio, lo que también ha variado es que los divorcios ahora son en matrimonios que tienen cuando mucho 10 años de casados, y si no es que menos. Claro. Antes también, como no había realmente tanto en esta figura, pues se daba un divorcio 2, pero incluso en parejas con 20, 30, 40 años de matrimonio. Hoy en día incluso al año, 2, 3, 4, 5, ya tenemos que se ha ido incrementando, ¿no? Retomando esta independencia. Sí. ¿No veo muy convencido aquí al licenciado? No, totalmente. Creo que aquí tenemos que también diferenciar varias cosas. Sí es una realidad que hoy en día la intolerancia en los matrimonios es principal. Sí. Es decir, ya no se aguanta tanto. Ya no, digamos. Si ustedes, y tal vez si preguntamos a nuestros padres, eran matrimonios que duraban muchos años. ¿Por qué? Porque había un nivel de tolerancia y había tal vez que aguantar algunas cosas. Okay. Ojo, siempre haciendo la limitación y las salvedades con la violencia familiar. Eso jamás es justificable y ahí yo creo que ese tipo de conductas no deben de tolerarse. Pero la violencia siempre ha existido, ¿no? Nada más que antes la mujer se quedaba callada. Claro. Y hoy día ya no se queda callada, ¿no? Pero también yo creo que hace falta por parte del Estado hacer fomento a algunas otros medios para evitar el divorcio. Hoy en día por parte del tribunal, una de las funciones principales que están encauzando es la mediación. Claro. Y con eso hay conflictos que no necesariamente tienen que llegar a un divorcio. Complementando un poquito de lo que comentaba el licenciado hace rato, así como decíamos que donde nos casamos será la ley del lugar, para efectos del divorcio, la ley del lugar será la ley del domicilio conyugal. Es decir, yo me puedo casar, comentábamos hace rato, conforme a la legislación de Morelos, pero me vengo a vivir aquí al Distrito Federal. No, para divorciarme, no me tengo que seguir conforme a las reglas de Morelos. Sino del lugar. Hago una excepción. Sí me tendría que acoger, pero únicamente para efectos de la liquidación de una posible sociedad conyugal. Okay. Porque sí me casé conforme a esas reglas. Pero para efecto del divorcio, serán las leyes del lugar donde esté mi domicilio conyugal. Tu último domicilio conyugal. El último domicilio conyugal. Okay. El último lugar donde hicieron esta vida en común y que ellos determinaron. Ese será el lugar que fije las reglas. Claro. Y ahí sí, en función del domicilio conyugal, veremos que hay divorcio administrativo, divorcio causal o necesario, divorcio incausado, en el Estado de México divorcio por mutuo consentimiento. La regla o la tendencia a lo que vamos en un futuro es que no se tenga que decir por qué uno se quiere divorciar. Habrá inclusive reglas básicas que hasta la jurisprudencia ha dicho que no se pueden exceptuar, como es el estar cuando menos un año casado. Okay. No hay, cuando menos la legislación de todos los estados es común en que mínimo tengo que esperar un año para poderme divorciar. Y a partir de ahí ya será la vía que yo decida. Complementando también lo de los efectos que tú mencionabas, bueno, los efectos el inmediato es que los dos cónyuges, excónyuges, recobran la capacidad para volverse a casar. Sí. Habrá estados donde pongan una limitante de que a partir del divorcio se tendrá que esperar un año, 6 meses para volverse a casar. Claro. Pero la regla es que a partir del divorcio recobran su capacidad para contraer nuevas nupcias. Estoy totalmente en contra de eso, ¿no? O sea, de lo que mencionas. Si te divorciaste, ¿por qué te tienes que esperar 6 meses o un año para volverte a casar? Totalmente. Yo, bueno, en lo particular, yo estoy en contra. Son ¿no? tradiciones, pero ¿no? Incluso también sería muy criticable el por qué esperarse un año de ¿Cómo para qué?
para poderse divorciar. Porque cuántas ocasiones no se da de que una pareja se casa enamorada, digamos, en una semana, y a las 2 semanas se dan cuenta que no son el uno para el otro, uno golpea a la otra o viceversa, porque también se ha dado mucho de que el hombre se resulta golpeado. No, y ha incrementado muchísimo, Gonzalo. Hoy día las mujeres ya golpean a los hombres también. Y pegan igual de duro, ¿eh? En Guanajuato tenemos el mayor índice de violencia de las mujeres hacia los hombres, en Guanajuato. No, pero también hay otra cosa. Si los hombres van a una agencia del Ministerio Público, se burlan de ellos. Por eso es que hay un índice de denuncias menor. De parte de los hombres, por pena, por vergüenza ante la sociedad, ¿no? Ahora, quiero mencionar de que hubo tan solo un precedente en Querétaro donde se alude a que el divorcio en Querétaro es causal, o sea, se requiere una acreditación de causa para poder divorciarse. Sin embargo, se promueve un amparo en virtud de que la persona que quiere divorciarse dice, ¿y yo por qué tengo que ventilar mi intimidad ante los tribunales? Si tengo derecho a la preservación de mi dignidad, a la preservación de mi persona, a que no se me discrimine en razón de una circunstancia tal como de decir, ¿por qué me quiero divorciar? Claro. Entonces, curiosamente ese precedente es un precedente que ya se está dando a conocer en muchas entidades del país y donde se va viendo la tendencia a que ya el divorcio tenga que ser sin expresión de causa. Porque lo que se busca es de que haya una unión, sí, de una pareja, pero que no sea forzosa, sino que sea de carácter voluntario. Okay. La legislación que se aplica a todo este tipo de cosas es, supongo, el Código Civil de cada entidad, del Distrito Federal. Bueno, en algunos estados he observado que existe lo que se llama el Código Familiar, incluso. Por ejemplo, el estado de San Luis Potosí tiene el Código Familiar, Hidalgo, y ahí se regulan todo este tipo de cuestiones del matrimonio, de los divorcios. E incluso del concubinato. Incluso, aunque parezca de risa, en el estado de Hidalgo se decía de que existía una figura del concubinato, pero tenía que irse a registrar ante el registro civil. Y muchos decían, ¿y por qué? Claro. Ahora, ahorita nos quedan pocos minutos para hacer un pequeño corte comercial. En sí, ¿cuáles serían los divorcios que existen a nivel República Mexicana? Podría ser, voy a tratar de sintetizar, sería el divorcio administrativo, el divorcio voluntario, el divorcio necesario y el divorcio sin causa, que sería el llamado comúnmente divorcio express. Bien, pues vamos a tocar estos temas más a profundidad, este tipo de divorcios, una vez que regresemos del corte comercial, y de igual forma vamos a tocar lo referente a qué pasa con los efectos del divorcio, o sea, los hijos que tengamos, dónde se quedan, cómo se disuelve la sociedad conyugal, todos estos efectos, una vez que regresemos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta y vamos a tocar lo referente a el divorcio voluntario, el divorcio administrativo, el divorcio sin causa, o mal llamado divorcio express, y el divorcio necesario. A ver, ¿cuáles serían las diferencias, don Gonzalo, de estos tipos de divorcio? Pues tan solo en el divorcio voluntario se tiene que expresar hasta cierto punto una causa, de acuerdo a lo que decía antes el código. Okay. Aunque fuera voluntario, se tenía que acreditar una causa. En el divorcio necesario se tenía que acreditar una causa, pero ya era con una controversia entre partes. Una pregunta más, ¿el divorcio voluntario tiene que ser obviamente de las dos personas? ¿Se estén de acuerdo? Sí, tienen que estar de acuerdo, por eso incluso se le denomina divorcio por mutuo consentimiento. Y no se puede ver en el registro civil, se tiene que interponer una demanda ante alguna autoridad judicial. Pues hay dos vertientes aquí, porque si se cumplen con los requisitos que establece cada reglamento del Código Civil o cada ley del registro civil de cada una de las entidades federativas, puede llevarse el divorcio por la vía administrativa, siguiendo determinadas condicionantes. Licenciado Miguel, creo que tú andas ansioso de platicarnos ahí algo. Sí, ahí tenemos que tener cuidado. Sí, hay que dividir los divorcios en judiciales y administrativos. Sí. Claro. Administrativos nos vamos al registro civil, y ahí hacemos un trámite y se disuelve el matrimonio. La regla común en el divorcio administrativo, la regla entonces es un mínimo 1 año.
Habrá que checar la legislación de cada ¿Aunque una de se las tenga entidades. hijos o que no pero se tenga? No, que no se vamos, tenga vamos a distinguir. En el administrativo, que es ante el registro civil, de donde estemos viviendo, es mínimo 1 año de casados, Claro. que los esposos sean mayores de edad, que estén de acuerdo, que entre los esposos no haya deber de alimento, es decir, que no se tengan por qué pagar alimento entre ellos, Ok. que no haya hijos, o habiendo hijos sean mayores de edad y no requieran alimentos, Claro. que la sociedad conyugal, bueno, que estén casados en separación de bienes y que en su caso, si es sociedad conyugal, que la sociedad conyugal esté disuelta. Para hacer un resumen de esto, que no haya conflicto y que estén de acuerdo. Ese sería el divorcio Administrativo. administrativo. En el voluntario, la única diferencia es que es ante un juez, que serán los dos juntos, pero hay un impedimento por parte de un derecho de pagar alimentos. Es decir, decíamos en el divorcio administrativo que si hay una deuda de alimentos, es decir, que si el esposo le tiene que pagar alimentos a la esposa o la esposa al esposo, en ese momento el registro civil no puede conocer. O si no está liquidada la sociedad conyugal. O si hay hijos menores de edad. O si hay hijos menores de edad. también Es decir, los aún hijos, pueden estar en los mejores términos, pero si tiene que hacer hay ante el hijos juez. menores de edad, automáticamente no puede conocer el registro civil y tendrán que ir con un juez. Bien. De lo familiar. Un juez de lo familiar, de la entidad de donde se encuentra el domicilio conyugal. Digamos que esa es la diferencia entre el administrativo y el voluntario. Ok. Después tenemos los otros dos que pudieran ser contenciosos, que es el causal o necesario y el divorcio incausado o divorcio exprés. En el caso del divorcio necesario, partía de un proceso en el que yo tenía que decir que me hicieron algo y había un ofendido y había una víctima. Perdón, un ofendido y un culpable. Y se tenía que expresar una causa. En muchas de las entidades de la República aún existe el divorcio causal. Pero como decíamos hace rato, la tendencia es llegar a un divorcio incausado. En el incausado, ¿qué es? Basta con el deseo de cualquiera de los dos cónyuges para ya no seguir casado. Claro. No tengo que decir por qué, que me pegó, que me hizo tal. No, eso ya no importa. No los vamos a desgastar en un proceso. Basta que deseen cualquiera de los dos y el matrimonio se termina. Sí, pero si existen hijos, ahí sí creo que, aunque no quieras decir por qué te quieres divorciar, sí hay que llegar a ciertas negociaciones referente a los hijos, ¿no? Sí se llega a una negociación, es decir, sí será materia, no se dejan indefensos o desprotegidos a ellos. Lo único que se hace es que para efecto de entre los esposos no se va a decir cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? Porque de alguna forma la causa tampoco los afecta a ellos. Simplemente ya no quieren seguir Ya no quiero. con el matrimonio como tal. Exactamente. O sea, no es el problema que si los hijos, que si las convivencias, si los alimentos, que si la patria potestad. No hay un problema de eso. Más que nada es, ya no quiero seguir adelante con este vínculo como Exactamente. tal. Y en esta parte que sería contencioso, el juez reconoce que se otorga el divorcio como tal, pero quedan a salvo para manejarlos como incidentes, todos los problemas que se deriven de los hijos y de los alimentos y de todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Sí. Ahora, no me quedó muy claro la parte del divorcio necesario, que obviamente eso no en la Ciudad de México no existe ya como tal, es apartado el divorcio necesario, porque ya opera como tal el divorcio sin causa o llamado divorcio express, pero hay muchos estados de la República donde sí opera el divorcio necesario, que hay un supuesto como tal, hay una necesidad. No sé si la licenciada Saya nos pueda señalar algunos supuestos por los cuales puede darse el divorcio necesario como tal. ¿Cuáles serían, licenciada? Bueno, en el caso de lo que le podemos llamar divorcio necesario es porque se esté dando alguna situación que no vaya de acuerdo al matrimonio, como su nombre lo dice. La La violencia principal yo creo familiar. que hoy día es la violencia, ¿no? Así es, La La una violencia de las intrafamiliar, causas ¿sí? puede ser la violencia de O la separación de un cónyuges, cónyuge a otro, adulterio. que El exista un adulterio, que no haya un deber de alimentación, o sea, que no se esté contribuyendo también con el gasto Incluso creo que hay una hasta familiar. de prostitución, ¿no? Si uno prostituye a su pareja, también es una causa para poder hacer un divorcio como tal, ¿no? Sí, claro, porque al haber un caso como el que tú mencionas, por una prostitución, además está existiendo un beneficio económico. Claro. Y no se puede dar una explotación de un cónyuge hacia otro para que exista un beneficio económico.
Porque también ahí nos tendríamos que regresar un poquito al régimen en el que se encuentren, ya que en el régimen, a la hora que también decidimos cómo va a ser esta división económica, también ahí señalamos si vamos a ser partícipes con nuestro cónyuge sobre nuestros salarios, sobre nuestros ingresos, sobre nuestros frutos, o si no va a ser. Entonces también ahí se vería violado el régimen. Entonces tenemos una serie de causales que son necesarias, porque lo principal, ¿qué es lo que pasa? Que ya no puede haber un sano desarrollo del matrimonio. Creo que hay una cuestión muy importante, digo, como el legislador a veces no piensa en todos los supuestos, así como en muchas otras materias adolece, el matrimonio surge a partir del amor de dos personas. Digo, no me quiero ver romántico ni quiero excederme. Al final la ley marca que el matrimonio surge a partir del amor. Claro. Creo que válidamente una causal de divorcio pudiera ser que ya yo no ya no lo exista el amo. amor, claro. Vamos, no tengo por qué probarlo. Claro. Lamentablemente, la legislación que preveía el divorcio necesario obligaba a tener que justificar una causal. ¿Y qué es eso famoso de incompatibilidad de carácter? No, es algo que jamás existió. ¿No? Pero Vamos. antes así lo decía. ¿Por qué se divorciaron por incompatibilidad de carácter? ¿No? ¿Qué significaba? Sin embargo, uno revisaba la jurisprudencia y nada configuraba incompatibilidad de carácter. Pero antes Claro. era muy común, ¿no? Que eso eso era lo que se decía, al exterior, exterior, pero yo sí. realmente, en algún caso que tuve que estudiar esa causal, nunca hubo hipótesis que se demostrara realmente. Es más, hasta el propio adulterio. La Corte Era en sí muy misma, complicado. La Corte nunca pudo, bueno, sí lo definió, Sí, pero al final era muy difícil. claro. Y creo que también es muy casuístico. Digo, mi esposa, yo creo que no me toleraría estar de la mano y darme un beso. Pero para efectos de la jurisprudencia eso no era adulterio. Claro. No, y para probar el adulterio, bueno, dificilísimo, ¿no? Totalmente. Y además, lo complicado ahí era que a la gente se le desgastaba. Los desgastabas en un proceso de 1 año, 2 años. Ahorita decías que nuestra legislación ya no lo permitía, pero estoy seguro que en el tribunal debe de haber cuando menos unos 20 procesos de divorcio necesario que todavía no concluyen. ¿Y qué pasa? La gente está desgastada, no puede cerrar lo que los psicólogos dicen, estos ciclos de vida. Y muchas veces, Miguel, también se desgastan o se alargan porque, o ya sea la madre o el padre en este caso, toman a los hijos como rehenes, Claro, ¿no? totalmente. Y empiezan a tomar a los hijos, no los ves, ¿no? No les pagas, ¿no? Entonces eso es lo que alarga el procedimiento. Y aquí los afectados son los hijos, ¿no? Definitivamente. Pero también es un tema súper importante porque es la patria potestad, ¿no? Todo este tipo de cosas que ya conlleva a esta pelea de los hijos, ¿no? Del poder en el matrimonio y en el divorcio. Y justo esos dos efectos que comentabas hace rato respecto del divorcio, bueno, para efecto de los hijos, los dos efectos es, uno tendrá la guardia y custodia y otro tendrá el derecho de visita. ¿Qué es la guardia y custodia? El convivir permanentemente con los menores. Y el derecho de visita es el otro cónyuge que no tiene la guardia y custodia, estará conviviendo ocasionalmente con ellos. ¿Cuánto dura más o menos un trámite de divorcio express? Normalmente. Es muy aventurado decirlo, pero Pero más o menos, digo, para que nuestros televidentes puedan más o menos valorar en algún momento. Por ejemplo, hay algunos juzgados que tan solo fijan una fecha para que vayan los cónyuges Afirma. a ratificar literalmente Y la demanda y a fijar los puntos del convenio planteado en términos del 267 del Código Civil. Puede ser un mes, pueden ser 2 meses, depende. Bien, pues hemos platicado arduamente del tema del divorcio. Podemos concluir que existen diferentes tipos de divorcios según la entidad donde tengamos nuestro último domicilio conyugal. Y si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, alguna consulta que desea hacer, a lo largo del programa ha estado saliendo una pantalla donde vienen los datos del despacho, donde ustedes pueden referir cualquier asunto en particular que deseen tener alguna respuesta, a llevar a cabo algún juicio. La próxima semana vamos a platicar a profundidad de algunos temas que tienen que ver con el divorcio, como sería los alimentos, cómo serían las convivencias con nuestros hijos en caso de un divorcio y cómo sería la patria potestad. Les agradezco la atención de los televidentes en este programa.
Les deseo una muy buena noche y recuerde, la justicia es ciega, nosotros no.